Bueno, vamos a ver la linealización entrada-salida para el caso de varias entradas, varias salidas. Esto es para el caso donde no hay dinámica interna. Eh, Obviamente no nada más es la parte de la linealización entrada-salida. Para hacer la linealización entrada-salida primero necesitamos ver la transformación a la forma normal, ¿no? Entonces, que si recordamos para el caso de una entrada o una salida, pues era el obtener la función phi, ¿no? Que nos dejara z1 igual a phi1, z2 igual a phi2 y así sucesivamente para tener una forma con una, al momento de derivar, tener una forma con una matriz con una diagonal de unos arriba de la diagonal principal y hasta el último estado en zn punto, ¿no? Una función no lineal, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a considerar el caso de varias entradas, varias salidas. Nuevamente vamos a considerar m entradas con m salidas eh, para hacer un poquito más sencilla la deducción. Vamos a tener x punto igual a f de x más la sumatoria que tenemos de las funciones gi por su ui correspondiente, ¿no? Es la forma final control. F de x es una función suave, igual a estas gi son funciones suaves que nos mapean de Rn a Rn, ¿no? Suaves, pues que son continuas y que son diferenciables. Y obviamente nuestro estado es X, nuestras entradas, nuestras M entradas son las UI y nuestras Y salidas pues son las HI, ¿no? Correspondientes, un vector. La primera salida es H1 y la enésima salida es HM. Entonces vamos a asumir que este sistema tiene el vector de grado relativo bien definido en D, R, R1, R2, R3 hasta Rm, tal que, esta es una parte importante, la sumatoria de todos estos elementos, ¿no? R1 más R2 más R3 más Rm, nos da N. Entonces, eh, esta condición es equivalente al caso para una entrada o una salida cuando el grado relativo ρ era igual a N. Vamos a ver que es una condición que vamos a necesitar para que no haya dinámica interna. Entonces, si esto se cumple, pues es posible seleccionar las funciones phi, ¿no? Vamos a ver. Recordemos que aquí tenemos R1, R2, R3 hasta Rm. Entonces voy a agarrar R1, funciones phi. Voy a empezar con phi1, que va a ser mi salida H1, ¿no? Y voy a tomar phi R1, ¿no? Que es R1, recordemos que es el número correspondiente al grado relativo de la primera salida. Y va a ser igual a LFR1 menos 1H1 de X, ¿no? Y luego pues me van a faltar más funciones, ¿no? Porque necesito cuántas funciones necesito n funciones. Nada más llevo aquí R1, ¿no? Entonces me falta, apenas llevo R1 más R2 más R3, entonces llevo la primera. Luego, para la siguiente phi, R1 más 1, pues voy a tomar H2. Y así me voy a ir hasta phi de R1 más R2. Esa va a ser la derivada del I de H2, ¿no? A lo largo de F, la R2 menos 1 yésima. Y luego me van a faltar, ¿no? Todavía R1 va a ser N menos R1 menos R2, entonces me van a faltar más. Entonces voy a seguir con phi R1 más R2 más 1, ¿no? Vamos a pensar que nos hace falta esa, nos vamos a poner la phi de R1 más R2 más 1, pues a cual creen que sea, pues sería igual a H3 de X y así nos vamos, ¿no? Hasta que phi n pues va a ser la que corresponde a la enésima salida con su grado relativo correspondiente, ¿no? Una derivada antes de la que nos da el grado relativo. Entonces ya tenemos ahora sí todas nuestras funciones. Voy a hacer un ejemplo rápido, ahorita aquí, para que se entienda un poco más a qué me refiero con esto, ¿no? Vamos a pensar que es un sistema n igual a 3, ¿no? Con un vector de grado relativo, ¿no? Que tenemos 1, 1 y 1. No, este es un poquito trivial, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que hacer es, bueno, bastante sencillo, lo que me refiero. Phi1, ¿no? Igual a H1, ¿no? Phi2 igual a H2 y Phi3 igual a H3. Si tengo un grado relativo de esta manera, quiere decir que tengo tres salidas. La primera R1 es igual a 1, el grado relativo para la segunda salida es igual a 1
y el grado relativo para la tercera salida sería igual a 1. Entonces tengo 3 salidas y 1 más 1 más 1 pues me da 3. Entonces basta con seleccionar esto así. Vamos a ver otro caso. Vamos a pensar que tengo n igual a 2, ¿no? Vamos a poner uno más n igual a 4, ¿no? Que tengo 4 estados, pero solo tengo 2 salidas, ¿no? Vamos a pensar que m es igual a 2 salidas, ¿no? Aquí m sería igual a 3 salidas, ¿no? En este caso. En este otro caso, vamos a pensar que n es igual a 4 y m es igual a 2. Entonces pues vamos a imaginar en este ejemplo que si tengo 2 salidas, tengo 2 y 2, ¿no? El grado relativo de la primera salida es 2 y el grado relativo de la segunda salida es 2. Por lo que tendría R1 igual a 2 y R2 igual a 2, ¿no? En este caso yo podría elegir Φ1 igual a H1 y Φ2 igual a LFH1, ¿no? De X y de X. Y me faltarían otras dos. Necesito n, necesito 4 funciones, entonces tengo que elegir Φ3 igual a H2 y Φ4 igual a LFH2 de X, ¿no? Y ya tengo mis 4 funciones, ¿no? Entonces, si hubiera tenido aquí, por ejemplo, en lugar de tener 2 y 2, hubiera tenido R igual a 1 y 3, la suma sigue siendo 4, ¿no? La suma sigue siendo 4, pero aquí tendría que haber elegido Φ1 igual a H1 de X y Φ2 igual a H2 de X, Φ3 igual a LFH2 de X y Φ4 igual a LF2H2 de X. Entonces tengo que elegir 3 de H2 y 1 de H1. Aquí elegí 2 de H1 y 2 de H2. ¿Sí? Ok, entonces vamos a regresar. Entonces esas son, en el caso general, esas son estas funciones que estoy poniendo aquí. Y entonces, ya que las elegí, estas funciones, para que efectivamente sea un diffeomorfismo, que es la condición que me permite transformar este sistema a la forma normal, pues tiene que cumplir lo siguiente. Son las mismas, ¿no? La forma phi de x son el vector con todas, es la transformación, que son todas las transformaciones para cada una de estos. Para cada uno, phi 1 igual a z1, phi 2 igual a z2, está phi n igual a zn. Entonces tiene que ser un diffeomorfismo. Recordemos que un diffeomorfismo lo que quiere decir es que es un mapeo 1 a 1 y además es un mapeo suave. Entonces basta con que el jacobiano de esta transformación sea no singular, o sea, quiere decir que el rango de esta cosa es igual a n en algún subconjunto de Rn, ¿no? Es de Rn, ¿no? Para que sea más claro. Entonces ahora, si derivamos el vector z, ¿no? Vamos a derivar el vector z, pues tengo z1 punto igual a la derivada, ¿no? De z1, pues es z2, LFH1, vamos a pensar que z1 es igual a h1 de x, entonces la derivada de z1 pues es LF1h de x y esa va a ser z2, ¿no? Y así me voy hasta la riésima derivada, ¿no? La riésima, perdón, hasta la derivada del riésimo estado, ¿no? O sea, del grado relativo de mi primera salida. Si recordamos, pues si derivamos una vez más este que está aquí, ¿no? O sea, si tuviéramos ZR1, ¿no? Va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? Pues a LF, ¿no? R1 menos 1, ¿no? H1 de X. Entonces, si yo lo derivo, pues la que sigue ya me va a aparecer U explícitamente por la definición del grado relativo, al menos una U, ¿no? Me va a aparecer al menos una U. Aquí es esta que está aquí, ¿no? Entonces, al momento de derivar esta, me va a dar esta que está acá, ¿no? Y entonces ya me aparece algunas U's explícitamente. Entonces el siguiente estado, pues ya no va a depender de H1, por la manera en la que yo elegí mis funciones phi, si lo recuerdan, ¿no?
phi R1 va a ser H2, entonces va a ser la derivada de ZR1 más 1, me va a dar ZR1 más 2, ¿no? Y así me voy a ir hasta que me vuelva a aparecer por aquí una LF, ¿no? Va a ser LF de R2, ¿no? De H2 de X más LGJ LF R2 menos 1 H2 de X UJ, ¿no? Para alguna J esto es diferente de 0 y nuevamente, ¿no? Me va a quedar la derivada obviamente de ZR2 R1 más R2 específicamente R1 más R2 ZR1 este es LFR2 menos 1 H2 de X. La derivada de este pues me va a dar este renglón que está aquí. Entonces si se dan cuenta pues van a ser como cadenas de integradores, van a ser diagonales de 1 arriba de la diagonal principal, pero van a ser a bloques. ¿De qué tamaño va a ser cada bloque? Pues del tamaño del grado relativo correspondiente. Entonces vamos a ver. Esto pues en general se puede escribir de la siguiente manera. Z punto, el vector Z punto, ¿no? Va a ser una matriz grandotota a bloques, donde esos bloques son bloques de matrices de dimensión R1 por RI por RI, ¿no? Esta es una matriz de R1 por R1, esta es de R2 por R2, así hasta RM por RM, que tiene la particularidad de que tiene una diagonal de unos arriba de la diagonal principal, o se le llaman cadenas de integradores. Eso por z, ¿no? Aquí tenemos z1 punto igual a z2, z3 punto igual a z3, z4 punto igual a z5, ¿no? Y así nos vamos. Y en el renglón que corresponde al de ceros, ¿sí? Vamos a tener esta expresión que está aquí, que es el renglón correspondiente, ¿no? A esta derivada que aparece, que es en el momento en el donde nos dejamos de derivar porque ya aparece una u explícitamente. Es en el momento en el que es el grado relativo, ¿no? Para la derivada, más bien para la derivada correspondiente al grado relativo. Entonces esta corresponde al renglón de ceros y es este renglón que está aquí, esta parte que le estoy sumando a esta matriz por este vector, es pues la derivada del estado R1, ¿no? La derivada con respecto al tiempo del estado R1, que es la que nos da el grado relativo R1. Luego el siguiente bloque es lo mismo, ¿no? ZR1 más 1 punto es igual a ZR1 más 2, ZR1 más 2 puntos es igual a ZR1 más 3, y así nos vamos hasta nuevamente este que está aquí, que es la correspondiente al grado relativo ZR2. Si se dan cuenta aquí, yo nada más le puse aquí yo pues LFR1H1 de X más LG alguna, no sé cuál sea, LJ, LF1 por alguna J, pero en realidad pueden aparecer muchas U's. En realidad pueden aparecer más de una U, ¿no? En realidad aquí pueden aparecer muchas U's. Entonces nos vamos todo esto, y así nos vamos hasta la última derivada del estado ZRM menos 1, pues va a ser ZRM, perdón, la derivada de ZRM, pues me va a dar esto que está aquí, que es la RMésima, el grado relativo de la enésima salida. Entonces, de manera compacta, esto yo lo puedo escribir así, esta es una matriz que yo voy a llamar a tilde, y toda esta parte que está aquí lo puedo escribir de la siguiente manera. B tilde, ¿no? Por esto, donde esto, voy a explicarlo un poquito más claramente, este es A tilde, ¿no? Que es la de bloques, son este bloques. B tilde va a ser una matriz que va a estar conformada por unas columnas con ceros y el último renglón, el R1, riésimo renglón de cada uno de estos bloques va a corresponder a un 1 y los demás van a ser ceros. Y luego el que sigue para R2, esta va a ser la correspondiente de R2, son ceros, y en el R2 ésimo renglón de este bloque va a corresponder un 1. Y así nos vamos hasta el Rmésimo renglón de la última columna. Entonces es una matriz a bloques de matrices como la matriz B tilde que teníamos en el caso de una entrada o una salida. Luego,
este f de x que está aquí, si se dan cuenta, b tilde está multiplicando a toda esta expresión. F de x que está aquí, pues son las derivadas del i de h1, la r-ésima derivada del i de la i-ésima salida, ¿no? Para cada renglón, ¿no? Que va de la salida 1 hasta la salida m. Entonces este es un vector de dimensión, ¿no? M dimensional. Es un vector m dimensional este. Y obviamente pues tenemos el vector de entradas u, que ya sabemos que es un vector m dimensional también, ¿no? Tenemos m entradas. Entonces es esto que tenemos aquí. F de x es un vector m dimensional. B por x es una matriz, ¿no? Que esta b por x, esta b de x es la matriz justamente del grado relativo, ¿no? Del vector de grado relativo que ya vimos, ¿no? En el otro video. En el otro video vemos de dónde sale esta matriz b de x, que tiene que ver con el vector de grado relativo, ¿no? Esto tiene que ver con la condición de vector de grado relativo, es esa matriz. Es una matriz de m por m, ¿no? Para este caso, entonces, de una matriz de m por m por una de m de m, ¿no? Entonces me va a dar esto es un vector, esto vive en Rm, esto vive en Rm, ¿no? Y esta matriz B, que no la puse, pues obviamente lo único que nos va a hacer, nos va a mapear si tiene esto, tienen aquí R1, R2, este tamaño R1, todo esto es N, ¿no? Si recordemos que la suma de R1 más R2 más R3 más Rm es M renglones por M columnas, ¿no? Entonces son N renglones por M columnas. Entonces esa multiplicación que está aquí, tenemos esta es de N por M, y pues nos va a quedar justamente, esta es de M por 1, nos va a quedar un vector, la multiplicación de todo esto es un vector de N, ¿no? Entonces ahora sí lo podemos sumar por este que está aquí, es de N por N, de hecho esta matriz no le puse la dimensión, pero es una matriz de N por N, por un vector de N, pues me va a dar N, ¿no? Entonces ya vemos que la dimensión cuadra. Bueno, entonces es posible diseñar o seleccionar la entrada de control U como P de X es positivo, en realidad aquí es más, no importa es como la inversa de la matriz B. Recordemos que esta es una matriz, siempre es invertible esta matriz B por la condición del grado relativo, ¿no? Del vector de grado relativo. La condición nos dice que la matriz B tiene rango M en D, entonces invertible en D. Esta inversa siempre existe, y lo voy a multiplicar por menos f de x. Este es un menos, que se vea claramente que es un menos, es un menos f de x, y le voy a sumar la entrada de control auxiliar v, que es una entrada de control m dimensional, es un vector. Entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, pues f de x lo que va a hacer es que me va a cancelar este que está aquí, ¿no? Va a cancelar este término al sustituir u aquí, va a invertir la matriz b, se va a cancelar con esto, y se va a cancelar f de x, ¿no? Entonces lo único que me va a quedar pues va a ser esto que está aquí, v por b tilde. Entonces al sustituir me va a quedar v por b tilde, y me va a quedar este sistema que, si recordamos, se parece muchísimo al que ya teníamos antes. La única diferencia es que va a ser un sistema a bloques, porque a tilde, recuerden que es una matriz a bloques. Y b tilde pues también es una matriz a bloques. Entonces lo que tenemos son m sistemas que están desacoplados por entrada. O sea, lo podemos ver como un sistema de dimensión R1, ¿no? Donde el primer estado Z1 punto es igual a Z2, Z2 punto va a ser igual a Z3, y ZR1 punto va a ser igual al primer componente de este vector que está acá. Entonces, si es un vector de control, es independiente a los demás, a las otras entradas de acá. Luego el siguiente bloque pues va a ser el bloque correspondiente a la segunda entrada, a la segunda salida, que es ZR1 más 1 punto igual a ZR1 más 2, ZR1 más 2 punto igual a ZR1 más 3, y así hasta la derivada ZR1 del estado ZR1 más ZR2 va a ser igual
a la salida 2 y así nos vamos. Entonces lo que vamos a tener es un sistema desacoplado. Vamos a tener m sistemas desacoplados donde el primer bloque lo controlo con la primera entrada, el segundo bloque lo controlo con la segunda entrada y el tercer bloque lo controlo con la tercera entrada y el mésimo bloque lo controlo con la mésima entrada. Entonces son m sistemas desacoplados. Yo puedo diseñar m señales de control v, ¿no? V1, ¿no? Va a ser K1 por Z1 más K2 por Z2 y así nos vamos. Luego V2 va a ser KR1 más R2 por Z1 R1 más R2, ¿no? Y así nos vamos. Z más 1, ¿no? Aquí más 1, más 2, así. Entonces puedo construir todas las señales de control independientemente de estabilizar de manera independiente todos estos bloques que me generaron gracias al hecho de que yo tengo grado relativo m, ¿no? El vector, la suma de todos los grados, subgrados relativos de los elementos del vector del grado relativo dan n. Entonces eso me permite que con cada entrada yo controle cada bloque, que es equivalente a decir que con cada entrada yo modifico de manera lineal cada salida. Estos bloques lo que me dan es una relación lineal entrada-salida. Recordemos que aquí la salida, pues ¿cuál es la salida? La salida es Z1, ¿no? ZR1 más 1, ZR2 más 1, así hasta ZRM, ¿no? Bueno, no, hasta ZR sería Z1 a ZR1 más 1, ZR hasta ZRM menos 1 más 1, ¿no? Así nos vamos. Todas las salidas son estas las salidas que fueron justamente las fees que yo seleccioné originalmente, la primer fee de cada columna de esta que yo puse acá. O sea, mi primera phi es H1, mi segunda, este R1 más 1 phi es H2, entonces Z1 es igual a H1, ZR1 más 1 es H2, y así nos vamos hasta ZR1 más R2 más 1, H3 y así. Entonces esas son mis salidas, y quiere decir que esos estados yo los voy a estar controlando independientemente por medio de estos bloques de integradores y por medio de mis entradas. Entonces ya nos queda nuestra linealización entrada-salida y nos queda este sistema de esta manera, ¿no?